Era 30 de octubre de 2007. Un día que todavía me pone la piel chinita cuando me acuerdo. Yo trabajaba en una oficina del SAT. Y no era cualquier oficina. Era el archivo muerto, donde se guardan esos documentos viejos que nadie quería revisar. Desde que entré a trabajar ahí, me decían que ese lugar tenía algo raro, pero la neta, nunca les hice caso. Siempre pensé que exageraban, que solo era polvo, oscuridad y el ambiente viejo del edificio lo que ponía nerviosa a la gente. Ese martes, el jefe nos avisó que el viernes tendríamos que quedarnos hasta tarde porque había que hacer una depuración del archivo. Era básicamente revisar caja por caja, documento por documento y deshacernos de lo que ya no servía. No era raro hacer eso cada cierto tiempo, pero esta vez se sentía diferente. Y no sé, quizá era porque la fecha estaba cerca del Día de Muertos y a algunos les daba miedito andar en ese lugar tan tarde. Pero a mí la verdad ni me asustaba. Para mí, solo era una noche más de trabajo. Y bueno, el viernes llegó rápido. Y ese día nos quedamos solo Manuelín y yo. Manuelín era un señor ya de unos 50 años. Flaquito, de esos que siempre tienen una historia interesante que contar. Siempre trabajábamos juntos. Me echaba cuentos de cuando era joven. Y a veces sus historias eran tan raras que me hacía dudar si alguna era cierta. Pero ese día se veía cansado, así que solo nos pusimos a trabajar en silencio, cada uno con sus cajas. Como a las 5 de la tarde, me llamaron a una junta urgente. Yo no quería dejar solo a Manuelín, pero no había opción. Además, me dije que no pasaba nada, que él sabía qué hacer. Le di unas instrucciones rápidas y salí hacia la oficina de la gerencia. Pasaron unos minutos y, de repente, un grito escalofriante se dejó oír por todo el edificio. Fue un grito tan fuerte y tan lleno de miedo que hasta me heló la sangre. Todos los que estábamos en la junta nos quedamos viendo, y de inmediato supimos de dónde venía, del archivo muerto. Sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo hacia allá. Sentía cómo el corazón se me salía del pecho, y aunque me quería convencer de que Manuelín solo se había asustado por alguna tontería, algo dentro de mí me decía que esto iba en serio. Y al llegar al archivo, lo primero que vi fue a Manuelín tirado en el suelo, con la cara llena de lágrimas y el cuerpo temblando. Nunca lo había visto así. Entonces, me acerqué para preguntarle qué había pasado, pero él no podía hablar bien. Estaba murmurando cosas que no entendía, como si estuviera en shock. Cuando finalmente logré calmarlo, él, entre sollozos, me contó que mientras trabajaba, sintió que algo lo mordió. No fue un perro ni una rata. Fue algo horrible, decía con la voz temblorosa. Al principio, pensé que había exagerado, pero cuando me mostró su pantorrilla, no tuve dudas. Allí estaba la marca de una mordida, profunda y con los dientes bien marcados. ¿Qué te mordió, Manuelín? ¿Viste algo?, le pregunté, tratando de entender. Pero él solo me miraba con los ojos llenos de miedo, como si recordar fuera tan horrible que ni siquiera quería hablar de eso. Me dijo que justo antes de que lo mordieran, sintió una presencia, como si alguien o algo estuviera detrás de él, observándolo. Escuchó un susurro extraño, pero pensó que solo era el aire o algún ruido del edificio, hasta que, de repente, sintió el mordisco, profundo y feroz,
como si una criatura con dientes afilados lo hubiera atacado. Y bien, algunos compañeros que estaban con nosotros miraban con incredulidad y estábamos seguros de que había sido una rata. ¿O qué más podría ser en una oficina cerrada? Así que de urgencia, llevamos a Manuelín al hospital, donde se quedó bajo observación. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue lo que pasó con Manuelín mientras una enfermera le lavaba su herida. Pues él me tomó del brazo y me dijo con voz bajita: no entres ahí, no vuelvas a ese lugar. Algo está ahí adentro, algo nos quiere lastimar. Regresé a casa esa noche con la imagen de la mordida en la cabeza. Me costó trabajo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el archivo muerto, oscuro y silencioso, y sentía una presencia, algo que estaba ahí, esperándome. Al día siguiente, todavía sacudido por lo que había pasado con Manuelín, llegué a la oficina temprano. Lo primero que hice fue preguntar si alguien sabía algo nuevo de él. Me dijeron que no, que seguía en casa, cada vez peor, según sus familiares. No se trataba de una sola mordida. Parecía que algo más profundo lo estaba afectando, como si fuera una especie de veneno. Pensando en eso, sentí la necesidad de volver al archivo muerto y echarle un vistazo al lugar donde ocurrió el incidente. Quizá encontraría alguna pista, algo que me ayudara a entender qué había pasado, o al menos poder darle una explicación racional. Me dirigí al fondo del pasillo hacia el archivo. Al llegar a la puerta, respiré hondo y la abrí. El lugar estaba más oscuro de lo que recordaba. Solo una pequeña lámpara en el techo daba una luz débil. Y al entrar, un escalofrío me recorrió la espalda. Empecé a buscar alrededor del lugar donde Manuelín había estado trabajando el día anterior. Las cajas de expedientes y carpetas estaban exactamente como las habíamos dejado. Pero, al avanzar un poco, algo en el suelo llamó mi atención. Ahí, junto a una pila de papeles viejos y casi oculto entre los estantes, había un objeto que no debería estar ahí. Era una muñeca. Me acerqué despacio, mirándola con curiosidad y al mismo tiempo con una especie de incomodidad que no podía explicar. Y es que la muñeca estaba sentada en el suelo, inclinada hacia adelante, con la cabeza ladeada como si alguien lo hubiera dejado caer sin cuidado. Tenía un vestido sucio y roto, y su cara estaba desfigurada por el tiempo. Pero lo que más me impactó fue la boca. En sus labios se notaban manchas oscuras, algo que a simple vista parecía sangre seca. Aquello me revolvió el estómago. Tomé un respiro profundo y traté de convencerme de que solo era una muñeca vieja, que quizá alguien la había dejado ahí como una broma de mal gusto. Me agaché para observarla más de cerca y vi que, en sus pequeñas manos, también había manchas de esa misma sangre seca. Todo en ello parecía tan macabro y tan fuera de lugar en ese archivo que tuve que apartarme unos segundos. Miré alrededor, tratando de entender qué hacía ahí esa muñeca y por qué Manuelín no me había mencionado nada de ella. Recordé la mordida en su pierna y el líquido amarillento que emanaba de su herida. No parecía lógico pensar que la muñeca tuviera algo que ver con eso, pero el hecho de que hubiera sangre seca en su boca y haber aparecido en el mismo lugar donde él fue atacado no me daba buena espina. Finalmente, decidí tomar la muñeca y llevársela a la jefa de la oficina para preguntar si sabía algo sobre ella. Apenas la toqué, un frío extraño recorrió mi mano.
Era como si el mismo objeto emanara una energía desagradable, y supe que no iba a poder dejar esa muñeca tranquila hasta encontrar respuestas. La llevé a la oficina y se la mostré a mi jefa, quien, al verla, también se mostró incómoda. Me dijo que no tenía idea de dónde había salido, ni por qué estaba en el archivo muerto. En ningún expediente debía incluir un objeto como ese, mucho menos algo tan perturbador. Y al final, le pedí a la jefa que guardara la muñeca en su escritorio hasta que pudiéramos averiguar de dónde venía. Y antes de salir de la oficina, volví a intentar comunicarme con la familia de Manuelín para ver cómo seguía, pero no obtuve respuesta. Parecía que su situación empeoraba, y aunque no quería pensar que tenía algo que ver con aquella muñeca, no pude evitar recordar su mordida y el aspecto aterrador de su herida. Prometí que, si no mejoraba, al día siguiente iría a verlo en persona. Esa noche, al llegar a casa, traté de distraerme y dejar de pensar en todo lo que había pasado en el archivo muerto, pero el recuerdo me seguía persiguiendo. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía con claridad. Sus labios manchados, sus ojos vacíos y esa mueca que parecía reírse de mí. Intenté dormirme, pero me resultó casi imposible. Al día siguiente, mientras desayunaba, recibí una llamada de la esposa de Manuelín. Su voz se escuchaba alterada y casi no podía entender lo que me decía, pero una cosa quedó clara: él estaba cada vez peor. Dijo que ahora tenía fiebre muy alta y que durante la noche había empezado a murmurar cosas sin sentido, palabras que ella no lograba entender del todo, pero que incluían la palabra muñeca. En ese momento, supe que lo que le pasaba no era casualidad. Después de escuchar a la esposa de Manuelín tan alterada en la llamada, supe que algo raro estaba pasando. Apenas colgué, tomé mis cosas y salí hacia su casa. Al llegar a la casa, la esposa de Manuelín me abrió la puerta rápidamente, con una expresión de preocupación que no se molestó en disimular. Me condujo al cuarto donde lo tenían acostado, y apenas lo vi, me costó reconocerlo. Su cara estaba pálida y sudaba a mares, como si estuviera en pleno ataque de fiebre. Sus piernas parecían hinchadas, y en las pantorrillas, donde había recibido la mordida, las marcas habían puesto mucho peor. La piel estaba hecha jirones. Les juro que parecía como si algo se estuviera alimentando de él. Y el cuarto apestaba a algo podrido, a pesar de que un montón de aromatizantes y detergentes me dejaban en evidencia que su esposa había tratado de eliminar el olor. Entonces, me acerqué a su cama y le hablé despacio. Manuelín, ¿me oyes? Él abrió apenas los ojos y me miró, pero era como si me viera a través de un sueño. Y en ese momento comenzó a murmurar, y sus palabras salían entrecortadas, como si cada una le costara un gran esfuerzo. Está aquí, la muñeca. Ella me está viendo, dijo. Sentí un escalofrío. Manuelín seguía delirando, repitiendo que la muñeca lo observaba, que la sentía cerca, que se reía de él. Empezó a mover la cabeza de un lado a otro y me tomó la mano con fuerza, como si quisiera que yo entendiera su miedo. Mientras intentaba calmarlo, escuché un sonido extraño, un golpe seco que venía de la sala,
La esposa de Manuelín y yo nos miramos, y aunque ninguno dijo nada, ambos sentimos un pánico inexplicable. Decidí que no era momento para quedarme callado, y me levanté de la silla, dejando a Manuelín en la cama. Me dirigí a la sala, y ella me siguió en silencio. Al entrar, me quedé paralizado. Sobre la mesa estaba la misma muñeca que había encontrado en el archivo muerto. La misma muñeca, con su vestido roto, su cara desfigurada y esa mancha oscura y seca en la boca. Era imposible que estuviera allí. Yo la había dejado en la oficina, con mi jefa. No había manera de que esa cosa llegara hasta la casa de Manuelín. La esposa de Manuelín notó mi expresión y me preguntó qué pasaba, pero me quedé sin palabras. Solo señalé la muñeca. Ella me miró y dio un paso atrás, llevándose las manos a la boca en señal de horror. Le expliqué de la manera más rápido posible lo que había pasado en el archivo y cómo esa muñeca apareció allí después del ataque a Manuelín. La esposa, asustada, comenzó a persignarse y a murmurar una oración. La situación me parecía cada vez más surreal, pero el miedo me tenía paralizado. No sabía qué hacer ni cómo explicar lo que estaba pasando. De repente, Manuelín gritó desde su cuarto. La esposa y yo corrimos hacia él y lo encontramos retorciéndose en la cama. Las ampollas en su pierna empezaron a supurar un líquido amarillento y espeso que escurría por las sábanas. Su respiración se volvió entrecortada y sus ojos estaban en blanco, como si no pudiera ver nada. No me toques, decía entre jadeos. Ella está sobre mí, quítamela. Miré a su esposa y sin decir nada, ambos intentamos calmarlo. Pero el pobre de Manuelín parecía fuera de sí, moviendo los brazos como si tratara de quitarse algo de encima. Se aferraba a las sábanas, casi arrancándolas, y su cuerpo se sacudía con una fuerza que no pensé que tuviera. Era como si luchara con una fuerza invisible que lo estaba aplastando. No podíamos verlo, pero todo su cuerpo daba señales de que algo o alguien lo estaba atormentando. En ese momento, Manuelín soltó un grito desgarrador, un grito que no voy a olvidar en mi vida. La habitación quedó en silencio y él se desplomó en la cama, respirando apenas. Quedé atónito, mirando a su esposa, quien tenía lágrimas en los ojos. No sabía qué hacer ni qué decir. Por instinto, me giré hacia la sala, donde había dejado a la muñeca, solo que ahora ya no estaba ahí. La esposa de Manuelín me miró con terror y murmuró: ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Sentí una mezcla de desesperación y miedo puro. Ya no entendía qué estaba pasando, ni por qué la muñeca parecía aparecer y desaparecer como le daba la gana. Con un esfuerzo, regresé al lado de Manuelín y traté de hablarle. Sin embargo, su respiración era cada vez más débil. Tomé su mano y le pedí que aguantara, que no se dejara vencer, aunque no sabía si me entendía. Y bien, al salir del cuarto, miré a su esposa y le dije que necesitábamos ayuda, que había algo que hacer. Sin embargo, la expresión de ella me detuvo. Me miró como si hubiera perdido toda esperanza. Y entonces lo entendí. Al día siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo usual, con la esperanza de que todo esto tuviera una explicación lógica. Pero
Nada podría prepararme para lo que vi al entrar en el archivo muerto. La puerta del archivo estaba abierta de par en par. Al acercarme, me di cuenta de que en el suelo había varias cajas volteadas y los documentos estaban esparcidos por todas partes. Sentí un vacío en el estómago. Recordaba bien que la noche anterior había cerrado con llave antes de irme, así que no había manera de que alguien entrara, o al menos no sin dejar algún rastro. Respiré hondo y di unos pasos hacia adentro, decidido a poner las cosas en orden antes de que el jefe o los demás se dieran cuenta del desorden. Sin embargo, al mover una de las cajas, ahí estaba la muñeca, acostada en el suelo, con los ojos fijos en mí. Su cara seguía igual de horrenda, pero ahora la mancha de sangre en su boca parecía más grande, como si estuviera fresca. Me incliné para observarla mejor, y en ese momento, el olor a podredumbre llenó el cuarto, tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Era un olor nauseabundo, como si algo estuviera podrido ahí adentro. Quise hacerme el fuerte y no dejar que el pánico me dominara, pero cuando intenté levantar la muñeca para meterla en una caja y deshacerme de ella de una vez por todas, sentí que algo me detenía. Mis manos temblaban y la piel me picaba. Solté la muñeca de golpe y di un paso atrás, sintiendo cómo el pánico me empezaba a ganar. No sabía qué hacer, así que decidí salir del archivo. Justo cuando me di la vuelta, escuché un sonido. Era un susurro, débil, como si alguien estuviera hablando bajito. Me quedé inmóvil, tratando de entender de dónde venía, hasta que el sonido se volvió más claro y pude distinguir unas palabras. ¿Por qué me dejaste sola? Las palabras salían como un lamento, algo dolido, como si estuviera escuchando a una persona herida. Miré alrededor, pero el archivo estaba vacío. No había nadie más que yo y esa maldita muñeca en el suelo. Sentí la piel de gallina al entender que la voz venía de ahí, de la muñeca, y que parecía que estaba hablándome directamente. Intenté calmarme y decirme a mí mismo que todo esto era producto del cansancio, de los nervios. Pero, mientras trataba de convencerme, la voz volvió a sonar, más clara, más fuerte. Y esta vez, la voz decía mi nombre. Ayúdame, no me dejes sola, como dejaste a Manuelín. Fue el colmo. Sentí el terror apoderarse de mí y salí corriendo del archivo, sin importar quién pudiera verme. Llegué hasta el baño y me encerré ahí, con el corazón latiéndome como si me fuera a salir del pecho. Nunca había sentido un miedo así, uno tan cabrón que me hacía temblar de pies a cabeza. Cuando logré calmarme un poco, decidí que ya no podía seguir así. Tenía que averiguar qué pasaba con esa muñeca y con todo lo que estaba ocurriendo en el archivo muerto. Entonces, recordé que en la oficina había una señora de limpieza, doña Carmen, que siempre contaba historias de espantos y cosas paranormales. Decidí ir a buscarla, aunque fuera solo para pedirle una opinión o ver si sabía algo sobre esa muñeca. Doña Carmen estaba en la sala de descanso y cuando me acerqué, debió haber visto mi cara, porque me preguntó enseguida si me sentía bien. Sin rodeos,
Le conté todo lo que había pasado. La mordida de Manuelín, la aparición de la muñeca, los susurros que escuché. Ella me escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos. Y cuando terminé, me miró como si ya supiera exactamente de lo que estaba hablando. Mira, la muñeca de la que hablas tiene una historia muy antigua, me dijo, bajando la voz, como si estuviera contándome un secreto. Hace muchos años, una niña que vivía en las oficinas murió ahí dentro en un accidente. Era hija de un trabajador que llevaba mucho tiempo allí, y como no tenía dónde dejarla, la traían a las oficinas. Dicen que ella tenía una muñeca a la que le hablaba todo el tiempo, y que esa muñeca quedó perdida en algún rincón de la oficina cuando ocurrió el accidente. Si lo que doña Carmen decía era cierto, entonces esa muñeca que encontré no era cualquier juguete viejo. Era algo más, algo que no debía haber encontrado. Y bien, salí de aquella conversación con doña Carmen con una mezcla de miedo y desesperación. No quería aceptar que todo lo que me había contado era real, pero las cosas que me habían pasado no me dejaban otra opción. Ya no podía ignorar la voz, la muñeca, ni la condición de Manuelín. Había algo en esa oficina, algo que había estado ahí antes de que cualquiera de nosotros llegara, y ahora todo parecía haberse desatado. Decidí que la única manera de liberarme era regresar al archivo muerto y enfrentar lo que estuviera allí. Así que, al día siguiente, sin decirle nada a nadie, llegué al trabajo antes de la hora de entrada, cuando nadie más había llegado. Y entonces, abrí la puerta del archivo con manos temblorosas. Todo estaba en el mismo desorden de la última vez, pero el ambiente era distinto. La muñeca seguía ahí, justo donde la había dejado. Su mirada me seguía con esa expresión burlona, pero lo que causó que casi me hicieran los pantalones fue que ahora a la muñeca tenía sangre fresca en la boca, y en ese momento me dio la impresión de que estaba sonriendo. Me escabullí para tomarla y salir corriendo de allí con ella mientras pensaba qué ocurría. Pero ante mi sorpresa, miré muchas ratas muertas a su alrededor, todas con mordiscos en varias partes de sus cuerpos, con sus vísceras por fuera. Comunidad, no pude más y vomité, pero la idea no se me quitaba de la cabeza. Tenía que acabar con la muñeca, pues algo en el fondo de mi ser me decía que yo sería el siguiente. La coloqué en una bolsa negra y la rellené con cinta. Acto seguido, camino a casa la puse en un claro sobre un parque solitario. La bañé con gasolina y le prendí fuego. Les juro que me pareció escuchar sus lamentos, aunque no estoy seguro si así fue. Y bien, después de eso me fui hacia mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que dormí sin esa losa pesada que llevaba cargando en esos días. Sin embargo, la tranquilidad no sería duradera, pues como si se tratara de la peor de las maldiciones, a los pocos días encontré de nuevo a la muñeca. Su rostro estaba desfigurado, producto del fuego, pero me miraba fijamente y de forma aterradora. Se reía como burlándose de mí. Finalmente, un domingo, decidí que había llegado el momento. Tomé la muñeca con las manos cubiertas con guantes, como si eso me protegiera, y la metí en una bolsa negra. Manejé hasta el centro de la ciudad, directo a la catedral, y el plan era dejarla allí,
en algún rincón oscuro donde nadie notara su presencia, y tal vez, de alguna forma, el ambiente santo de la iglesia la mantendría quieta. Cuando entré, me invadió una calma momentánea. Había gente rezando, el eco de susurros y murmullos rebotando en las paredes. Busqué un rincón apartado, a lo más lejos posible donde la gente pudiera verla. Encontré una zona oscura cerca de una pila de velas apagadas, detrás de una figura de un santo. Ese era el lugar perfecto para depositar la muñeca, envuelta en la bolsa negra, con la esperanza de que quedara oculta en ese lugar. Me acerqué una última vez y apenas abrí la bolsa, vi de nuevo su cara horrible, con la mancha seca de sangre en la boca. A pesar de todo, sus ojos de vidrio reflejaban algo diferente. No era furia, era resignación. Tal vez, después de todo, era ella quien también quería quedarse allí. Susurré un adiós. Rápido, me santigué y salí de la catedral, sin mirar atrás. Caminé apresurado hacia la salida, respirando alivio, como si por fin hubiera dejado atrás un peso enorme. Y bien, a los días siguientes fueron diferentes. En el archivo, ya no escuchaba los susurros, ni sentía que alguien estuviera conmigo en los pasillos. La imagen de la muñeca comenzó a desvanecerse de mi mente, y la vida volvió a un tipo de normalidad. Manueline no regresó, pero, de alguna forma, sentía que su tormento había terminado junto con el mío. Pensé que quizás él también había encontrado la paz. Y saben, comunidad, cada vez que paso frente a la catedral, siento un nudo en el estómago. A veces me atrevo a entrar, y aunque nunca me acerco al rincón donde la dejé, me parece escuchar un leve murmullo entre las velas. Tal vez es el viento, tal vez es la muñeca, recordándome que nunca se fue del todo. Así que desde entonces, evito pasar demasiado cerca de ese lugar.